Oyentes de la 98.5 FM UN Radio, les damos una cordial bienvenida a esta nueva emisión de Antropología No Solo en el Aire. Esta serie es realizada como actividad del 12 Congreso de Antropología en Colombia, celebrado en la Universidad Nacional, sede Bogotá. Hoy tenemos como invitado a un profesor del Departamento de Antropología que se ha ocupado del tema de la educación. Le damos la bienvenida al profesor Carlos Miñana Blasco, que está con nosotros hoy en el estudio de UN Radio, y también tenemos a David Kitian, quien nos va a hablar acerca de la trayectoria del profesor. Muy buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días, profesor. Es un placer tenerlo aquí. A todos los oyentes de la emisora de la Universidad Nacional les contamos que el doctor Carlos Miñana Blasco en efecto es doctorado en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona, España. Asimismo es magíster en Educación y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 1997. A su vez es investigador en el programa Red de la Universidad Nacional de Colombia, grupo catalogado en categoría A por Colciencias. Ha trabajado como director e investigador en diferentes proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, el IDEP, el CRIT, la Dimensión Educativa de la UNESCO, y es consultor de diversas entidades, entre ellas los Ministerios de Educación y de Cultura. El profesor Carlos Miñana Blasco ha publicado varios libros en los campos de la educación y de la etnomusicología, y es integrante del Consejo Consultivo Internacional de la AMCE, Asociación Mundial de Ciencias de la Educación. Sus campos de trabajo han sido la educación indígena, la etnomusicología, la fiesta y el ritual, en el Cauca andino y en el Departamento del Atlántico y Bogotá. Bueno, profesor Miñana, queremos que con sus propias palabras usted nos cuente acerca de su trabajo y de sus investigaciones. Nosotros entendemos que usted se encuentra desarrollando proyecto de investigación relacionado con antropología y educación en la ciudad de Bogotá y también en otras ciudades del país. Queremos que nos cuente de qué se trata este proyecto, esta investigación. Hola, buen día a los oyentes. Sí, llevamos unos años trabajando en el programa Red, ya desde hace más de 15 años, temas relacionados con educación. Pues es un poco extraño que hablemos de educación desde antropología y desde la Universidad Nacional, que no tiene facultad de educación, porque la facultad de educación se acabó ya hace bastantes años. Pero sin embargo aquí en la Universidad Nacional hay muchos grupos de investigación y muchos grupos que hacen trabajos en torno a lo educativo y la educación básica y media, incluso en facultades que uno dice que tiene que ver. Por ejemplo, en medicina hay un grupo fuerte que trabaja temas educativos, ¿no? Bueno, en el caso mío, lo que estamos haciendo ahora en el programa Red es un proyecto que se pregunta por la construcción de lo público en la escuela. Supuestamente la escuela es uno de los espacios públicos por excelencia. Incluso la Constitución Nacional dice explícitamente que toda la educación es pública, o sea, tanto la educación superior como la educación básica y media, tanto la que se da en centros privados como la que se da en entidades del Estado. Pero estamos en una época, en un momento un poco extraño, porque pues con la ampliación del mercado y de los cuasi mercados a ámbitos que tradicionalmente han sido muy estatales, pues en estos momentos esa frontera entre lo que es público y lo que es privado está bastante comprometida, ¿sí? Entonces nos interesa en el grupo pensar qué quiere decir que una educación sea pública, qué es lo que la diferencia de otra, o sea, o qué diferencia hay entre que la dé el Estado, la den una entidad oficial o la den los particulares, y en qué reside eso de que la educación sea algo público. Entonces, pues aparte de una investigación ya de tipo teórico y de una revisión bibliográfica y de una serie de debates que estamos haciendo en torno a ese tema, pues hemos querido también hacer trabajo de campo. Estamos haciéndolo en el Departamento del Atlántico, ahí en esa región llevamos trabajando ya más de 10 años en distintos proyectos, y ya tenemos ahí como un conocimiento
conocimiento de la región, de la situación educativa. Hemos hecho ya varios diagnósticos de la situación educativa en la zona y nos permite entrar a trabajar temas más específicos sin perder la idea holística y de contexto pues que hemos ganado en los años anteriores. Entonces es curioso, bueno, estamos trabajando ahí en la costa, estamos trabajando en Bogotá y estamos trabajando también en Ibagué. En últimas, el proyecto que estamos actualmente realizando, que lo financió la DIP, la División de Investigaciones de aquí de Bogotá, de la universidad, se pregunta por qué relación hay entre lo que serían los saberes educativos y las problemáticas locales con lo que sería la construcción de una idea de lo público en la escuela. Es decir, partimos de la hipótesis de que cuando la escuela abre un poco sus fronteras, abre un poco sus puertas y empieza a preocuparse por los problemas locales, allí la escuela cumple un papel público diferente a cuando es una escuela completamente cerrada. No es que la escuela cerrada no sea pública y no se construye ahí un sentido de lo público. De hecho, también estamos trabajando en Bogotá con colegios no solo públicos, no solo estatales, sino también con privados. Hemos trabajado con un colegio que podríamos llamarlo de estrato 3, casi de esos que llaman de garaje, ¿sí? Uh-huh. Pero que es privado, ¿sí? Sí. Y estamos trabajando también con un colegio de élite, de los, digamos, de los top, de los colegios internacionales de Bogotá, viendo ahí qué es lo público, cómo se vive ahí lo público, porque pues también se supone que eso es un espacio público y que la escuela construye un espacio público. Sí, pues. Profesor, justamente en esa mirada que no solamente se circunscribe al nivel de Bogotá, porque nos cuenta que inclusive van a la costa atlántica, Boyacá, en la reunión previa a este programa. Boyacá no he dicho a Ibagué. Ibagué. Sí. En la reunión previa que sostuvimos los contó inclusive que uno de los municipios señalados tradicionalmente como foco de corrupción en cuanto a sus prácticas políticas, como es Soledad, también están trabajando allí. Sí, claro. ¿Se podría decir que hay una diferencia regional versus Bogotá a la hora de construir lo público? Y aquí mismo en Bogotá, me imagino se notarán una gama muy variada, muy variopinta de la construcción de lo público en la escuela. Sí, hay diferencias muy marcadas entre regiones y sobre todo para mí la diferencia más marcada está entre poblaciones pequeñas y poblaciones grandes. Supongamos un pueblo como Baranoa o como Galapa en el departamento del Atlántico, o Palmar de Varela, son poblaciones que tienen uno, máximo dos colegios públicos grandes, ¿sí? En ese contexto, la escuela, el colegio, es una institución muy importante y que juega un papel fundamental en lo que es la vida del municipio. El rector, por ejemplo, de un colegio de estos, o la rectora, es un personaje público, es una autoridad municipal que se tutea con el alcalde, con el cura, con todo eso. Digamos, los colegios son absolutamente fundamentales para lo que sería crear un ámbito de lo público. Por ejemplo, en Galapa, el único sitio donde los candidatos a alcalde hacen un debate de sus programas es en el colegio. El colegio invita a los candidatos y realizan un debate sobre sus propuestas. Es prácticamente el único espacio donde se puede dar este tipo de cosas. En cambio, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, un colegio público o un rector de un colegio público, pues por una serie de circunstancias, los colegios en Bogotá se han ido elevando sus muros, han ido encerrándose, y realmente los vínculos que tiene la mayoría de las veces un colegio público o estatal con su entorno es mínimo. Más bien la actitud de los colegios estatales en la ciudad es defenderse de un entorno que es bastante agresivo, de lo que son las bandas, de lo que son los grupos delincuenciales que hay alrededor del colegio, que lo atacan, que lo roban, etcétera, ¿sí? Este fenómeno, digamos, de atrincheramiento de la escuela es muy claro en lo que son las grandes ciudades y que se está empezando a dar también en el campo. En un trabajo que hicimos hace unos 3 años en el departamento de Cundinamarca, estuvimos haciendo trabajo al campo ahí un año,
uno de los, por ejemplo, el municipio de Fosca, todo el presupuesto en educación se iba a cercar y enmurallar las escuelas rurales, por ejemplo. O sea, ya la misma gente está robando, si traen un computador se lo roban, ¿no? Entonces son cosas curiosas. Pero digamos, hay mucha mayor apropiación en el campo, en las escuelas pequeñas, en los colegios de las pequeñas ciudades, hay mucha mayor apropiación de la gente que en una ciudad grande, ¿no? Aunque el proceso, pues, es a un cierto distanciamiento. La actual administración de Bogotá ha tenido una posición muy interesante en este sentido. Los nuevos colegios, los 40 y pico colegios que han construido ahora, tienen una zona comunal, una zona pública, ¿sí? Que permite que el colegio esté abierto. O sea, incluso usted puede entrar a toda una zona común a consultar computadores, biblioteca, canchas, etcétera, sin necesidad de entrar al colegio. Es decir, es un colegio mucho más abierto en estos nuevos colegios que están construyendo ahora en esta administración, lo cual me parece que es muy afortunado. Sí. Profesor, nosotros conocemos que ustedes tienen un programa que se llama el programa Red, que está en la categoría A de Colciencias. ¿Ustedes qué han investigado en este programa y a qué conclusiones han llegado respecto a esta noción de lo público en la escuela? Bueno, pues en este programa, como le digo, ya venimos trabajando. Yo entré al programa hace 10 años, pero el programa es más, es más antiguo que la llegada mía, y ahí lo dirige el profesor José Gregorio Rodríguez del Departamento de Psicología, y es un grupo interdisciplinario. Estamos ahí profesores de ciencia política, de sociología, en fin, incluso departamentos bastante ajenos como sería matemáticas, biología. Y es un grupo interdisciplinario que básicamente nos dedicamos a estudiar temas educativos, ¿no? Sí. Entonces, y ya respecto a lo que me pregunta de lo público, pues es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo público es bastante diferente también según las regiones, ¿no? En la costa, público es sinónimo de gratuito, ¿sí? Allá no se habla de colegio privado, sino se dice colegio de pago. Gratis. En la costa dicen que es colegio de pago. O sea, no es colegio privado, colegio público, la oposición, sino colegio de pago, colegio público, ¿no? Entonces, la actitud de la gente está orientada cuando va a un colegio público es a no tener que pagar absolutamente nada, ¿no? Actualmente en Colombia, desafortunadamente, es uno de los pocos países del mundo donde la gente paga todavía en la educación pública, ¿sí? Sí. Se están haciendo esfuerzos para que haya gratuidad, por lo menos con los de los estratos 1 y 2, pero por ejemplo en la costa eso no se ha logrado. Entonces, como no es gratuita la educación pública, en la costa la gente la hace gratuita, es decir, no paga. Entonces es una pelea siempre los rectores para hacerle pagar a la gente, o incluso para cobrarle a la gente en especie lo que no pagan en dinero. Bueno, es un gustazo. A toda la audiencia le contamos que estamos con el profesor Carlos Miñana, y como los otros profesores que han venido acá, pues nos ha demostrado que es un apasionado del tema que investiga, pero también que es muy versátil. Justamente quiero virar un poquitico el tema de la conversación para preguntarle sobre su otro interés académico e investigativo, que es la etnomusicología, pero sobre todo conocemos que tiene una trayectoria musical que inclusive se ha hecho acreedor a varios premios, y cómo conjuga, profesor, esa vena musical, artística, con, digamos, un poquitico la distancia que requiere el investigador y el crítico. Bueno, eso obedeciendo al canon, profesor. No, yo creo que no hay una oposición, todo lo contrario. En etnomusicología, que digamos que sería el estudio de la música como un fenómeno social y cultural, digamos, como diría Alan Merriam, la música en la cultura. En el caso de la etnomusicología, las tendencias de investigación ya desde hace años se orientan mucho a que el investigador
es un músico que aprende la música que investiga, no es simplemente un observador externo de la música que no se compromete con ello, sino que desde hace ya bastantes años, y eso es algo muy interesante, digamos dentro de la antropología, que no sucede en otros campos, ¿sí? Es decir, uno para estudiar el chamanismo a veces no tiene necesariamente que hacerse chamán, ¿sí? Pero en el caso de la etnomusicología, muchos de los etnomusicólogos hacen música con la gente, se involucran y aprenden, o sea, se vuelven aprendices de la música que están estudiando, ¿no? Eso es más o menos lo que he hecho yo. El trabajo mío de campo ha estado sobre todo en el Cauca andino, con lo que serían los Yanacona y con los Nasa, ¿sí? En lo que es la zona tanto del macizo colombiano, en el departamento del Cauca, sur del Huila, o sea, lo que es San Agustín. Y pues la música que he estudiado sobre todo es la música de chirimía, que dicen en Popayán. En realidad son bandas de flautas. Algunas de esas las estamos escuchando en este programa. Entonces son bandas de flautas traversas, no son quenas, sino como flautas traveseras de caña, y que la tocan tanto los campesinos del macizo, como de los Andes caucanos, como los indígenas, y también la tocan este tipo de flautas la gente de las cabeceras municipales de Popayán, etcétera. En Popayán estas bandas las llaman chirimías, pero en realidad pues son bandas de flautas, son de 2 a 6 flautas traversas y luego tambores, ¿no? Entonces el trabajo que he venido haciendo en etnomusicología, pues he ido combinando también el tema educativo. Por ejemplo, con los NASA desarrollamos un programa con unos 200 maestros sobre lo que son las fiestas, los bailes y lo que es la tradición oral y la música, ¿no? Entonces yo también voy combinando ahí los estudios etnomusicológicos con el trabajo de investigación en etnoeducación o en educación propia, ¿no? Ya, profesor, lo que fue el Congreso de Antropología en la Universidad Nacional, específicamente el simposio sobre musicología. Sí, en el simposio de musicología, y pues llevé una ponencia también. Básicamente la ponencia no fue muy polémica, sino que pues traté de hacer un balance de estos últimos años, de los últimos 20 años. En los 80, el profesor Egberto Bermúdez de la Universidad Nacional hizo un balance de los estudios sobre etnomusicología, y yo he tratado como de actualizar ese estudio, y en torno a eso planteé mi ponencia, ¿no? Entonces ahí pues veo como cuáles han sido como los énfasis, las regiones que más se han trabajado, sobre qué se han sustentado, qué perspectivas teóricas y metodológicas ha habido en las investigaciones etnomusicológicas en estos últimos 20 años. Y ahí también planteo mi preocupación por la desinstitucionalización de este tipo de estudios. Digamos, ha habido un cada vez menor apoyo institucional para todo este tipo de estudios sobre etnomusicología, por un lado, pero por el otro los indígenas también han asumido como un mayor protagonismo, digamos, ya no es el etnomusicólogo que llega externo e investiga, sino que ellos se han asumido también en buena parte como co-investigadores, y de hecho muchas de las mejores investigaciones que se han hecho en estos años han sido en forma cooperativa con las mismas comunidades indígenas. Sí, profesor, nosotros también sabemos que usted está muy interesado en el tema de la fiesta y el ritual, que también supongo tendrá que ver con la música y con hacer vivo esa investigación, integrarse con el tema de investigación y no solo investigar como un observador, sino participar. Y también queremos, respecto a este tema del ritual, de la fiesta, que nos cuente acerca de su interés por el Halloween. Es un tema que resulta muy interesante y que pues el profesor también actualmente está trabajando. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos por partes. ¿Por qué llego yo a esto de las fiestas? Pues básicamente a la fiesta llego por la música.
cuando uno empieza a trabajar la música en sus contextos habituales, con indígenas, con campesinos, la música no se produce, digamos, descontextualizada de una serie de ámbitos festivos y rituales. Es distinto al caso nuestro, que aquí escuchamos música todo el día. Uh-huh. Entonces no es necesario estar en un contexto especial para escuchar música. La gente escucha música cuando duerme, cuando trabaja, cuando estudia, cuando va en Transmilenio, ¿sí? Digamos, la música se ha vuelto algo que nos envuelve, pero en estas otras poblaciones y en estas otras comunidades, digamos, como que la música está casi que inseparablemente ligada a lo que sería la actividad festiva, a los procesos festivos y a los rituales. Ahí es donde, pues, con una intención de mirar la música en su contexto de una perspectiva más holística, me intereso por el tema de la fiesta y el ritual. Y de hecho, pues, por ejemplo, los trabajos míos en el Cauca con los indígenas Nasa, pues abordan bastante en relación lo festivo y lo que son los bailes, por ejemplo el Cuchuala, en fin, el Mebeicú, todo lo que son las fiestas o los bailes que dicen ellos, lo trato de ligar el estudio musicológico con esos contextos festivos. ¿Y por qué llego al Halloween? Bueno, pues eso sí ya es una casualidad, ¿no? Sí. Tal vez por lo que cuando tuve mi hija, pues me tocó empezar a participar en eso, y dije, no, esto está como muy interesante. Sí. No, mentiras, ya antes me había interesado, porque el interés me venía de que en los años 70 era impresionante ver cómo una especie de hordas de niños de los cerros orientales bajaban e invadían toda la zona de Chapinero, La Soledad, etcétera. Era una invasión, era una especie de como si fueran desembarco. Sí. No, eran hordas de niños, sí, hambrientos, mal vestidos, que iban, que golpeaban casa por casa, ¿no? Entonces eso me pareció muy impactante, ¿no? Esa especie como de subversión del orden del niño, el menor, que se vuelve poderoso, que exige con fuerza, que golpea, que exige el dulce, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, he estado bastante inquieto. Obviamente esta es una fiesta que hacer una investigación sobre ella, como solamente es un día en el año, no puedo decir, no, pues me dedico este año a investigarla. Sí. El trabajo de campo. Porque el trabajo de campo dura un solo día. Sí. Entonces, lo que he venido haciendo es un trabajo durante varios años. Empecé ya sistemáticamente desde el 97, o sea, ya llevo 10 años. Ya he publicado un artículo, ahora va a salir otro en la revista Maguaré del departamento, y estoy escribiendo un libro sobre eso, al cual me están colaborando varios estudiantes del departamento de antropología. Entonces, como hay que ver muchas cosas en el mismo día, entonces hacemos como unas brigadas y nos distribuimos la ciudad para ver qué es lo que está pasando. Ya nos hace enseñar desde el cristal, profesor, el tiempo se nos agota, pero no podemos despedir este programa sin solicitarle que en 30 segundos nos explique un poco el proyecto de Colantropos. Bueno, desde el laboratorio de etnografía del departamento que coordino, tuvimos la iniciativa de hacer una página web sobre un portal, en realidad, sobre lo que es la antropología en Colombia. El portal se llama Colantropos, Colombia en la antropología en Colombia. Entonces, un lugar donde uno no tenga que dar muchas vueltas y encontrar prácticamente todo lo que se produce sobre antropología, o lo que producen los antropólogos que estudian sobre Colombia, o los antropólogos colombianos. Entonces, esta es una página que la pueden encontrar fácilmente, simplemente en Google o en cualquier buscador coloquen esa palabra, Col de Colombia, Antropos, así como suena, y ahí pueden encontrar cantidad de información. Hay más de 200 libros completos que se pueden bajar, artículos, hay biografías, hay bases de datos. Tenemos una base de datos de más de 1.800 antropólogos con sus direcciones, desde Peter Wade hasta antropólogos que viven, son extranjeros pero que han trabajado sobre Colombia, en fin, tienen también oportunidades, becas, trabajos en antropología,
ofertas de formación, dónde estudiar, software, es decir, es una página muy completa. La pretensión nuestra no es acaparar lo que se está haciendo en antropología en Colombia, sino más bien ser un nodo que permite conectarse con los otros portales que trabajan la antropología. Bueno, le queremos agradecer al profesor Carlos Miñana por su asistencia aquí, por acompañarnos en nuestro programa. Queremos invitar a los oyentes a que sigan escuchando Antropología No Solo en el Aire, y pues obviamente estaremos muy interesados en todas las próximas investigaciones y en las actuales que está desarrollando el profesor. Muchas gracias, David Kitian, por tu compañía, y los esperamos en una nueva emisión. Este programa hace parte de las actividades del 12 Congreso de Antropología, www.12congreso.unal.edu.co. Estuvimos con ustedes en la dirección Jimena Pachón, en la producción Edgar Huasca y en la realización de libretos y locución Johanna Bajanit y David Kitian.